Muy buenas tardes, muy distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana. Hoy tenemos, como todos los jueves, un ejemplo sobre la vida de nuestro libertador y todo lo que lo rodeó. Estamos inspeccionando la historia para hacerla un poco más amplia para todos los que nos escuchan. Hoy tenemos un tema sumamente importante que es el de don Manuel Rodríguez Torices y Quirós, personaje supremamente importante de nuestra historia, que será presentado por el doctor Andrés Rodríguez Pizarro, que es un egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario como doctor en jurisprudencia. Fue profesor universitario y asesor legal de algunas empresas del sector petrolero y aeronáutico y con juez de la jurisdicción contenciosa administrativa. En los últimos 12 años se dedicó, sin olvido de sus negocios particulares, al estudio de la historia de Cartagena, Cartagena de India, y sus personajes. Fruto de ese estudio es la biografía escrita por él sobre su antepasado, que llegó a trabajar en archivos de Argentina, Colombia y España. Entre los archivos donde Rodríguez Pizarro recolectó las fuentes que informan la biografía escrita por él, que se encuentra en el Archivo General de la Nación en Colombia y en la Argentina, también el Archivo Histórico de Bogotá, de Cartagena de Indias y el Archivo Histórico del Almirante Brown, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En España y en otros recolectó fuentes en el Archivo Histórico de Madrid, de Cantabria, en Santander, de la Real Cancillería de Valladolid y en el Archivo de Indias en Sevilla. Hoy nos presenta un papel crucial que protagonizó ese gran personaje que se llamó Rodríguez Torices en la gestión gloriosa de nuestra independencia. De manera que, con todo gusto, le doy la palabra a don Andrés Rodríguez Pizarro, quien nos acompaña hoy en esta presentación. Lo recibimos con mucho gusto y con el mayor agrado le damos la palabra para que haga su exposición. Adelante, don Andrés. Doctor Santamaría, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos los miembros de la Sociedad Bolivariana de Colombia, para que los invitados y en general a todos. Por lo tanto, inicio mi charla sobre quién fue don Manuel Rodríguez Torices y Quirós. Como usted muy bien lo notaba, doctor Santamaría, en la búsqueda del material para poder hacer o elaborar una biografía sobre este personaje, recorrí diferentes archivos, entre ellos el archivo de la Real Cancillería de Valladolid. Para mí fue muy agradable encontrar una referencia expresa sobre los Rodríguez Torices, ya que don Manuel Rodríguez Torices y Quirós, don Manuel Rodríguez Torices y Rodríguez tuvo necesidad de acudir a la Real Cancillería de Valladolid para efectos de que se declarara de manera expresa su carácter de no, su condición de noble, al igual que su descendencia. En efecto, en dichos archivos se encuentra el pleito en la caja 117, número 0029, expediente 17.19.3.1786, se encuentran las diligencias mediante las cuales don Manuel Rodríguez solicitaba que se hiciera un reconocimiento expreso de su nobleza y su condición de hidalgo. En efecto, el rey Carlos IV expide el reconocimiento que se le solicita
y para ello don Manuel Rodríguez Torices, padre de nuestro prócer, como quiera que se venía para Cartagena de Indias, solicita al juez, al señor rey, una cédula real auxiliatoria de aquellas diligencias que habían sido contenidas en el proceso mencionado. Se les pide la real cédula auxiliatoria y es así como llega don Manuel aquí a Cartagena más o menos hacia el año 80, al año 85, a la edad de 20 años. Con él llega pues toda una experiencia y todo un bagaje en materia de comercio, ya que esa era su actividad principal, al igual que sus hermanos Francisco y Luis y Julián, quienes solicitaron al Real Consulado de Cádiz reconocerle su condición de comerciantes y así poder trabajar el comercio entre América y Europa. En atención a dichas condiciones, se le hace el reconocimiento y interviene en el Cabildo de Justicia y Regimiento de Cartagena de Indias como uno de sus regidores durante muchísimos años. Además de ello, el rey, mediante cédula de 1795, que concede o establece el Real Consulado de Cartagena de Indias de Comercio, lo nombra como su conciliario en nombramiento expreso hecho en la cédula real. Con esos fundamentos tenemos que su hijo Félix Matías es la persona que se establece en Cartagena y que le permite fundar su hogar con doña María Trinidad Quirós y Navarro, contrayendo matrimonio en la Catedral de Cartagena y de la cual descienden 7 hijos. Valga destacar que no me fue posible, por las diferentes situaciones que vivimos aquí en nuestro archivo, obtener esa partida de matrimonial, ese certificado de registro matrimonial. Pero de ahí se desprende lo que es la rama de los Rodríguez Torices acá en Colombia, ya que don Félix Matías y doña María Trinidad tuvieron 7 hijos. El primero de ellos, Manuel Rodríguez Torices y Quirós. Manuel recibe su educación primera en su hogar paterno, recibe su educación paterna y de allí en adelante los padres deciden que se vaya a estudiar y en efecto estudia en el Colegio Mayor del Rosario, ingresando en el año de 1798. Así como les informo acerca de la personalidad de Manuel, también valga manifestar que 2 hermanas de Manuel Rodríguez Torices y Quirós contraen matrimonio con 2 personajes de nuestra historia. El primero de ellos es José María del Castillo y Alarcón, quien tiene una actuación muy importante en los hechos acontecidos en Cartagena el 22 de mayo de 1810, siendo también signatario del Acta de Independencia de Cartagena. Y el otro personaje es don Enrique Somoyar, ya que ustedes recordarán, este fue el nombre que utilizó Antonio Nariño en unas cartas expedidas en Cádiz que sirvieron de motivo para la renuncia del cargo de Pablo Morillo como jefe del ejército expedicionario que vino acá a la Nueva Granada. O sea que de esta manera, de manera muy rápida, pero que el factor tiempo nos afecta, tenemos ya compuesta la familia de Rodríguez Torices y Quirós. Así las cosas, tenemos que Manuel llega a estudiar al Colegio del Rosario. El Colegio del Rosario estaba en ese entonces firmemente influenciado por los hechos que habían acontecido en 1794. Ustedes recordarán que esos hechos fueron la Guerra de los Pasquines, en primer lugar. Segundo, la detención de don Antonio Nariño por la traducción y publicación de los derechos del hombre
Y en tercer lugar, el informe que había de una conspiración general en contra de las autoridades españolas. En este aspecto valga agregar que estos hechos influenciaron mucho su actividad en el Rosario, ya que por razón de la conspiración general, 15 personajes vinculados a la Universidad del Rosario fueron detenidos y enviados a España bajo partida de registro. De ahí, pues, la notable preponderancia que ha tenido el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Con estos hechos nos sirven de antecedente ya para entender cómo en la mente de los estudiantes del Rosario en ese entonces, con profesores tales como Camilo Torres, Tomás Tenorio y otros de igual condición, se va influenciando la mente de Rodríguez Torices. Y para ese entonces, al igual que hoy, existía la obligación para los rosaristas de ajustarse a las doctrinas de Santo Tomás. Santo Tomás, pese a ser el doctor angélico, es sin lugar a dudas un maestro de maestros en lo aquello de la ciencia política. Él reconoce y trata expresamente el carácter sociable del hombre, el pacto social que firma con sus demás congéneres, y establece también de que hay un pacto político que es el que supone la composición del Estado. Entonces, con estos elementos de juicio, él sigue buscando mayores claridades sobre este aspecto y encuentra de que algo que pertenece a la esencia del hombre es la ley natural. Esta ley natural que hace que la misma y sus dictados sean comunes a la generalidad de los hombres. Con este fenómeno previamente establecido, se considera de que es pertinente hablar de un derecho de gentes, el derecho que es conocido por todos, el derecho que pertenece a la ley natural. Que la ley positiva no es ni más ni menos que un simple medio para que esos dictámenes de la ley natural tengan plena vigencia y pleno respeto por todos los asociados. De ahí surge la necesidad de un Estado, y este Estado es el que debe dictar normas para efectos de que haya seguridad. El conjunto de leyes positivas que se expidan será considerado como el derecho, y todo ello en búsqueda de una virtud, la justicia. Este es el pensamiento que ilustra a los rosaristas, y así vemos cómo en un momento dado el pensamiento de lo que se originaba en Santa Fe de Bogotá también es compartido totalmente por la gente que habitaba aquí en Cartagena, pese a que no tenían medios de comunicación factible, pues de decirle que el uno que le comunicara al otro, pues al estilo García Toledo, Antonio José de Ayos, Castillo y Alarcón y otros. Sí existía identidad en cuanto a qué era lo que se quería. Así es como llegan los hechos de 1808 en España, que ustedes ya conocen, que no es necesario insistir en ello, donde viene la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando, y después la abdicación de nuevo en favor de Carlos IV, y de a favor de José I. En este estado de las cuestiones, pues llegan las convulsiones propias de lo que debía suceder en América. Para muchos autores, sin lugar a dudas, este movimiento independistas que surgieron a lo largo y ancho de todo lo que se considera Iberoamérica fue por la simple naturaleza de las cosas. Pero viendo un poco más de las situaciones, aprovechando la coyuntura que se presentaba con este relajo establecido entre Carlos IV y Fernando VII. Es así como se reconoce las actuaciones que deben
tener todos y cada uno de ellos. Las cartas de Camilo Torres, en especial una carta de 1809 dirigida a su tío, es muy clara. Llega y dice que debe suceder igual que sucede cuando los hijos menores de edad llegan a la mayoría, y es buscar su propio gobierno, buscar su propio destino. Entonces, con estos estudios del Rosario, tenemos que Manuel Rodríguez Torices termina sus estudios en el año de 1803. En ese año se queda aquí en Bogotá un tiempo más, donde pertenece a la Tertulia del Buen Gusto, tertulia esta fundada por doña Manuela Sanz de Santa María. No se vaya a pensar que estas tertulias del buen gusto, que su nombre lo dice, era simplemente una tertulia donde, como varios autores lo describen, Cordovez Moure y otros, decían que era un sitio donde simplemente se iba a recitar poesías y demás. No, por esos hechos de 1794 al que he hecho referencia y a lo que fue la prisión de numerosos rosaristas, tenemos que doña Manuela le manda una carta al rey, donde le manifiesta lo siguiente. Haciendo referencia a su hijo: que digan estos terribles ministros de la venganza y la crueldad, qué armas, qué preparativos, qué gente, qué dinero, qué planes finalmente para una empresa de esta naturaleza han hallado o han descubierto en Santa Fe. Sin embargo, de la increíble actividad y empeño con que se han desvelado en encontrarlos, que digan si los moradores de esta ciudad han opuesto otra resistencia a sus violencias que las lágrimas, la sumisión y el rendimiento. Una persona que se atreve a mandarle una carta al rey en esos términos, pues sin lugar a dudas es una persona de armas tomar. Y ella era la que presidía la tertulia del buen gusto. O sea que con lo que nos vengan con el cuento de que la tertulia del buen gusto era el sitio donde se comentaban las últimas poesías, donde se trataba algo de literatura, etcétera, etcétera, creo que no es correcto. Era un sitio donde simplemente se comentaban todos los detalles de lo que estaba aconteciendo en ese entonces, tanto en América como en Europa. Después de haber pertenecido a la tertulia del buen gusto, Manuel regresa a Cartagena. De las primeras actuaciones o las pocas actuaciones que pude conocer de él, se trata de una reunión de los acreedores del rey, donde el virrey solicita un término adicional para hacer cancelación de sus obligaciones. Pues la manifestación que le hacen los acreedores en Cartagena es decir: no señor, usted firmó sus obligaciones pendientes para tal fecha, y tal fecha llega el cumplimiento y usted debe pagar los dineros que adeuda. Ese era el talante que se manejaba, y desde ya se ve esa cuestión. Adicional a ello, en el mes de septiembre de 1810 ya habían acontecido los hechos del 22 de mayo. ¿En qué consistieron los hechos del 22 de mayo? Me permito recordarlo de una manera muy rápida. Si bien se actuó bajo el nombre de Fernando VII, el ayuntamiento de Cartagena decidió de que él era el competente para tomar todas las medidas relacionadas con el gobierno de la provincia de Cartagena. El gobernador únicamente tendría autonomía para manejar asuntos de derecho privado y algunos asuntos del vicepatronato real. Para los asuntos del diario vivir de la provincia, le nombraron 2 coadministradores. Uno de ellos, Tomás Andrés de Torres, y el otro de ellos, el mariscal de campo Antonio de Narváez. Pero todo asunto que fuera de interés e importancia o de gravedad
debía ser sometido a la decisión del ayuntamiento. Este punto pues es importantísimo dentro de lo que es el diario marchar de una provincia, y simplemente habían maniatado de manos al gobernador, a quien lo acusaban, al gobernador Francisco Montes, hermano de don Toribio Montes, aquel que actuaba en el sur de lo que era el virreinato. Simplemente lo amarran de manos. Y con ese amarre de manos, pues es así como el 14 de junio de mencionado año lo eh, deponen, lo sustituyen en su cargo y queda como gobernador don Blas de Soria, eh, quien era el teniente del gobernador. Entonces, fíjense que con esos hechos del 22 de mayo se origina ya el movimiento de independencia de Colombia. Este es un hecho, pues, que no ha sido esbozado por nuestros historiadores. El 22 de mayo, el Ayuntamiento de Cartagena toma y administra el poder del Estado. Después de estos hechos del mes de mayo, en el mes de septiembre se establece un periódico, el Argos Americano. El Argos Americano tiene dos directores, es una empresa privada que tiene bajo su consideración a dos directores. El primero de ellos, Manuel Rodríguez Torices y Quirós, y el segundo de ellos, José María Fernández Madrid. Ellos dirigen este periódico que va a salir en 78 o 79 ejemplares, 49 de los cuales se consiguen en la Biblioteca del Banco de la República y también en la Biblioteca Nacional. Este periódico defiende principalmente las ideas del federalismo, y para oponerlo está en Santa Fe de Bogotá don Antonio Nariño con La Bagatela. O sea que viene a ser aquí en Cartagena el periódico El Argos Americano el representante del pensamiento federalista que imperaba en ese entonces. Después de estos hechos, ya nos metemos en el año de 1811 y vemos a don Manuel, quien había ejercido algunas funciones en la Secretaría de Guerra a cargo del mariscal Narváez. Vemos de que Manuel Rodríguez Torices es nombrado regidor de Cartagena. Ahí tendrá notable desempeño, siendo uno de sus primeros actos el envío de una comunicación junto con sus demás colegas del Cabildo condenando la compra de votos. O sea que ya desde ese entonces se tenía esa mala costumbre, como era la venta de votos y a cambio de prebendas y demás. En este año de 1811, el 4 de febrero, se presenta el golpe de Estado. Ustedes recuerdan que este golpe de Estado estaba a cargo del capitán Gutiérrez y fue develado por la autoridad del mariscal de campo, don Antonio Narváez, quien era, entre comillas, el jefe de don Manuel Rodríguez Torices. A continuación, son encargados de impartirle justicia a todos y cada uno de estos rebeldes el tribunal encabezado por don José María García de Toledo, y nombra como a varios abogados de ese entonces, los nombra como sus auxiliares de la justicia, llamémoslo así, para efectos de hacer las sumarias, porque son 93, y entre ellos está nombrado don Manuel Rodríguez Torices. Con este nombramiento de colaborador de la justicia, asistente, demás que se quiera, actúa y se procede a la condena de muchos de los involucrados en el mismo. Dentro de estas funciones, el 19 de junio de 1811 se produce aquí en Cartagena una comunicación dirigida al ayuntamiento de que hablábamos anteriormente, en el sentido de que expidiera una constitución.
Dicha posición es firmemente apoyada en el Argos americano por tanto por sus directores, y en dicha carta simplemente se solicita que se proceda a expedir la Constitución donde se respete la independencia de cada uno de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, pero donde haya una colaboración armónica entre ellos. Este documento es ratificado por el Argos en sus diferentes editoriales, y es así como llegamos al 11 de noviembre, donde ustedes ya conocen que Cartagena declara su libertad, su independencia absoluta de hecho y de derecho de las autoridades españolas. A diferencia de lo que acontece en otras ciudades, Cartagena es la primera que lanza esta declaración de independencia. Es un documento donde se ve traducido y plasmado ese pensamiento de Santo Tomás al cual hicimos referencia anteriormente. Valga destacar que de sus 20 firmantes, 7 son rosaristas, y muchos de ellos posteriormente serán, cuando llegue la reconquista española, serán ajusticiados. Con esta declaración de independencia ya se abre camino a la Junta Suprema de Cartagena, que había sido establecida en agosto 13 y que proyecta, junto con la petición de una constitución, proyecta llevar a cabo una convención general de poderes que se reúna y que proceda a expedir esa constitución. Esa convención general de poderes se reúne en el año de 1812, el 21 de enero, con la participación de elementos de los diferentes departamentos dentro de las provincias que en ese entonces existían. En ese punto y hora, valga destacar que se nombra a José María del Real como el primer prefecto de esa convención. Pero don José María, después de muchos afagos, problemas y demás, tiene problemas de salud. Y en su lugar, cuando quiera que fue nombrado José María del Real, fue nombrado secretario Manuel Rodríguez Torices. Se presentan los problemas de salud de José María del Real y es nombrado como nuevo prefecto Germán Gutiérrez de Piñeres. Germán Gutiérrez de Piñeres alcanza a estar muy poco tiempo, y en el mes de febrero, comienzos de marzo, también presenta renuncia a su cargo. Y este cargo cae en cabeza de Manuel Rodríguez Torices y Quirós. Estamos en el mes de marzo de 1812. Sobra decir que las angustias de Cartagena en materia económica son infinitas. No le cabe el adjetivo de paupérrimo, es simplemente pobrísimo su presupuesto y demás. ¿Por qué? Porque con la declaración de independencia, Cartagena tenía una fuente de alimentación que se llamaba el situado fiscal. Pero con esa declaración de independencia se le corta a Cartagena el famoso situado fiscal, que eran los dineros que enviaba principalmente Bogotá y Quito, Santa Fe de Bogotá y Quito, para efectos de ayudar a hacer el pago de las nóminas militares y que la ciudad sobreviviera. Cartagena tenía más o menos un promedio de 3.000 hombres en las armas acá, entre lo que eran las diferentes fuerzas de combate. Ya se podrán imaginar que ahí no había presupuesto de ninguna índole que alcanzara. Con estos antecedentes, pues simplemente, ¿qué problema se le presenta a Manuel? Pues el principal, y es, usted tiene que obtener dinero a como dé lugar. Y es así como, debidamente autorizado por la ley y aún por la misma Constitución de Cartagena, procede a lanzar la primera emisión de billetes de papel moneda en nuestro medio. Esta fue una emisión del orden de 300.000 pesos,
que llegó a estar hasta en circulación hasta 800.000 pesos, y la cual le trajo, y él mismo lo dice, uno de los problemas más graves ha sido el del papel moneda. La gente no lo quería recibir. Su molestia frente al pago que se hiciera en dicha moneda era manifestada claramente, pese a que existía una sanción. El que no reciba los billetes paga el triplo. Pero esto no era óbice para que la gente mostrara su desagrado frente a los billetes. Por ello, también, pero sin lugar a dudas, sí servía para manejar la situación tan grave que vivía el Estado. Adicional a ello, también don Manuel establece el impuesto de renta en una cifra, en un porcentaje del 8% de los ingresos. Y por último, también acude al establecimiento de la Fuerza Naval Corsaria. En fin, los requisitos que Santo Tomás exigía para considerar una guerra justa era, en primer lugar, que esta fuera declarada por la autoridad legítima. El punto número 2 era su consideración de que tuviera una causa justa. Y el punto número 3 era una recta intención. Con estos elementos se consideraba, si se cumplían estos requisitos, se consideraba que la guerra era justa. Y dentro de la justicia de esa guerra había un derecho de represalias. Ese derecho de represalia, ¿quién lo debía cumplir? Lo debía cumplir el afectado por esa situación de guerra, y por lo tanto era apenas obvio que en búsqueda del resarcimiento de esos perjuicios, ciertos cuerpos armados obtuvieran y ejercieran un derecho de represalia. Aquí era donde actuaban los corsarios. El corsario no se puede confundir en ningún momento con un pirata, ni con un filibustero, ni tampoco con un bucanero. No, el corsario está luchando en nombre y representación de un Estado, ya que los fines de la guerra, pues lo dice Francisco de Victoria, son primero defender y defendernos, en segundo lugar, recobrar lo que se nos ha quitado, vengar la injuria recibida, y cuarto, procurar la paz. Entonces, bajo esos requisitos, se considera procedente que haya una fuerza naval corsaria. Y esa fuerza naval corsaria se llega a integrar de tal manera en Cartagena y sirve de sustento la renta, porque obtener la patente de corso cuesta. Posteriormente, después, sobre la presa que adquieran los corsarios, el Estado también tendrá derecho a una retribución. Entonces, con estos elementos de juicio, se constituye una verdadera fuerza naval corsaria, y ello le permite al Estado de Cartagena sobrevivir dentro de las diferentes situaciones que estaba viviendo en materia económica. Sé que a nuestros marinos esto que estoy diciendo no les gusta mucho. Me corrigen, almirantes, por favor. Pero esa es la realidad de la Fuerza Naval Corsaria. Y tal vez, según lo reconoce don Francisco Montalvo y Ambulodi, el virrey, en su relación de mando, por primera vez logramos tener superioridad en los mares, en nuestros mares. ¿Ah? Ello debido a la Fuerza Naval Corsaria. Pero todo ello va originando que frente a esta escasez económica y demás, toma posesión don Manuel Rodríguez Torices de su carácter de prefecto de la Comisión General de Poderes, y al poco tiempo se le reviste de facultades tales que le dan el carácter de dictador. Ustedes recuerden pues que la figura del dictador en nuestro ordenamiento jurídico viene desde el derecho romano, donde se decía que el día que se fuera a elegir un dictador, el ordenamiento jurídico debía estar dormido.
Y así fue como se le otorgó estas funciones a Tito Larcio, en primer lugar, pero que también las ocuparía el propio César en los años siguientes. Entonces, la figura del dictador era la figura jurídica otorgada para resolver un caos absoluto que hubiera. Y por ello se revestía de autoridad plena a la persona que fuere. En este caso tenemos que don Manuel Rodríguez Torices y Quirós tenía 24 años cuando quiera que fue investido de todas estas facultades. Y por ello tal vez en el decreto en el cual se le nombra, no se le dice ni siquiera presidente dictador, se le da, le reconoce el título de vicepresidente dictador. Tal era el miedo que se tenía a esta figura. Entonces, ya teniendo en cuenta que él ha sido nombrado eh, como elemento principal de las primeras cuestiones que hace, pero ya estamos en el año 12, debemos entrar a conocer de lo que fue una rebelión, perdón, se me iba olvidando informar acerca de lo que fueron las relaciones Estado-Iglesia, como antecedente de lo que voy a hablar a continuación, que es la revolución de los curas. Aquí en Cartagena se encontraba al frente de la autoridad eclesiástica Fray Custodio Díaz. Fray Custodio Díaz, frente al primer decreto que expidió Rodríguez Torices, solicitándole que a todos aquellos sacerdotes que de una manera u otra recibieran dinero del Estado, debían registrarse y obtener su inscripción ante la Secretaría de Hacienda, de inmediato comenzó a oponérsele a Rodríguez Torices. Es así como Rodríguez Torices le da respuesta a sus manifestaciones y en uno de estos casos llega y manifiesta en una respuesta al obispo Custodio Díaz le dice: la iglesia está en el Estado y debe sujetarse a las leyes que en él se establezcan, sin exigir los motivos que han movido a su sanción, como que ninguna supremacía se le reconoce para esto, siendo sus funciones totalmente ajenas de intervenir en los negocios temporales. Bien lo ha reconocido vuestra señoría cuando ha dado cumplimiento a todas las leyes y decretos emanados del nuevo gobierno. Con este párrafo, ustedes ya se dan cuenta del talante de Rodríguez Torices de llamar a las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino. Y me pasó algo. Ya. Siguiendo con esta comunicación, y sigo leyendo una parte de esta carta, y dice: bajo estas bases es que el pueblo de España nombró sus diputados para las Cortes Generales, que solo pueden tener el ejercicio de la soberanía de los pueblos que representan. ¿Y cuáles son, señor ilustrísimo, los diputados que Cartagena tiene en el Congreso Español? ¿Cuáles son los poderes que ha dado a este para que le dicte leyes a su antojo, para que llame un soberano y para que vuestra señoría ilustrísima tenga la osada pretensión de que lo reconozcas, de que lo reconozcamos por tal? ¿Y cuáles son los derechos que puede alegar sobre nosotros un rey que ha renunciado a su trono, un rey inecto, a quien la ignorancia le viene de herencia y que educado claustralmente carece de todas las disposiciones necesarias para hacer felices a los pueblos? Pasaron ya, por fortuna del género humano, los tiempos de ignorancia en que el fanatismo y la superstición hacían creer que los reyes eran puestos por el Todopoderoso para dominar a su arbitrio a los hombres y que no era lícito desobedecerlos. La luz de la razón ha sucedido a las tinieblas y los pueblos sabedores de sus derechos conocen que la obediencia a los reyes no tiene más límites que los que imponga la voluntad general y el bien del Estado.
Yo bien sé que estas ideas son nuevas para vuestra señoría ilustrísima, porque ellas no han penetrado jamás hasta el oscuro recinto de sus conventos. Estos pequeños trozos de una comunicación ya les permiten tener ustedes una idea de cómo era de Manuel Rodríguez Torices. Y con este enfrentamiento que termina con la expulsión del obispo Díaz, el 25 de noviembre se regula el problema. Pero entonces todo ello, sin lugar a dudas, había causado un malestar enorme y había tenido su reflejo en la provincia vecina de Santa Marta, que era totalmente realista. Después de tener una organización, llamémoslo amiga de los patriotas, según su asamblea del mes de diciembre de 1810, de agosto de 1810, hechos posteriores, una nueva junta elegida en el mes de diciembre y otra posterior de junio 25 que únicamente había declarado queremos seguir siendo gobernados conforme lo éramos antes del mes de julio de 1810, pues simplemente ello origina que todos los sacerdotes sean y estén en contra del gobierno de Cartagena. Y es por ello que se produce, fundamentándose en unos detalles secundarios, se produce lo que se llama la Guerra de los Curas, la cual alcanzó a tener repercusiones enormes. Sitió a Cartagena por hambre. Cartagena llegó a sentir hambre en ese sitio. Las fuerzas realistas, encabezadas por un señor Fernández Rebustillo, en todo lo que era, desde Corozal hasta la Media Luna, no había una sola arma, no había un solo soldado que se lo pusiera. El 4 de noviembre de 1812, los realistas mandan nota de rendición a Cartagena. Y por ello Rodríguez Torices, según veremos a continuación, será llamado el defensor de Cartagena, ya que organiza sin lugar a dudas a las fuerzas patriotas con gran parte de los caraqueños y franceses que habían venido de Venezuela procedentes de Caracas y que pasan a engrosar nuestras fuerzas patriotas. Pero detrás de todo estaban las autoridades de Santa Marta. Existe una carta donde el gobernador le dice a sus subordinados lo siguiente: por el oficio de Ucía del 2 de mayo último, quedó enterado de que por consiguiente el nuevo encargo que hizo aquel jefe al ayudante veterano don Francisco Morán para que pasase al sitio de Magangué en la provincia enemiga y de los buenos efectos que produjo el oficio que incluye en copia, pasado al cura de dicho pueblo, quien enseguida convocó a sus feligresía a toque de campana en la Santa Iglesia, consiguiendo con su eficaz manifestación contestarse todos ser adictos al legítimo gobierno de Santa Marta y que era preciso se les auxiliase para libertarlos de los ataques de Cartagena, que es muy justo, y que espero así lo haga Ucía como se lo permitan las circunstancias, y que al cura de este sitio y sus pueblos le haga usted a su nombre igual expresión a la que le explico en oficio fecha de ayer. En otras palabras, todos los curas de las sabanas de Bolívar solicitaban el reconocimiento del rey y que las autoridades de Cartagena no ejercieran más autoridad alguna sobre ellos. Ello motiva a que Rodríguez Torices, valiéndose de aquellos emigrados de Venezuela, entre ellos de un coronel de artillería, Cortés de Campomanes, organice las fuerzas patriotas. Pero las situaciones de tal gravedad, que en primer lugar Rodríguez Torices le manda una carta a Custodio Díaz, al Monseñor, diciéndole:
Algunos eclesiásticos del Partido de las Sabanas han encendido una guerra civil en el centro del Estado y cualesquiera que sea su éxito, las consecuencias no pueden menos que ser deplorables. Este gobierno, que no ha podido ver con indiferencia tamaño atentado, ha dispuesto que marche una respetable expedición militar a reducir por la fuerza aquellos pueblos mal aconsejados. Continúa la carta, pero debido al factor tiempo me abstengo de seguirla leyendo. Pero esa era la gravedad de la situación. Y ello conlleva a que se libre tanto una proclama como el llamamiento a las armas a todos los hombres mayores de 15 años y menores de 45 años. Repito, el gobernador de la provincia de Santa Marta manda nota de rendición a Cartagena, excitándolos a reconocer y someterse a las autoridades realistas. Por ello, esa expedición militar de que habla Rodríguez Torices está a cargo del coronel de artillería Cortés Cancomanes, quien reúne sus tropas y libra la batalla de Mancomoján, que es en cercanías del Carmen de Bolívar. Y en función de la persecución de las tropas, se libra una segunda, pero lógicamente se habla más que todo de Mancomoján en el sitio de Ovejas. La una el 12 de noviembre de 1812 y la otra el 14 de noviembre de 1812. Adicionalmente a eso, Rodríguez Torices encabeza o gestiona, promueve otra fuerza militar que va a la bahía de Cispata, donde al mando del coronel Miguel Carabaño, donde las fuerzas patriotas se toman el fuerte de Zapote. Y por último, delega una tercera fuerza o una tercera fuerza expedicionaria a mando del coronel Labatut, que tiene como destino la toma de Santa Marta. Por estos hechos, la actividad realizada por Rodríguez Torices y los militares bajo su mando reconocen que es de las campañas militares más exitosas de la historia militar colombiana. De ahí el tamaño y la importancia, y más aún de la batalla de Mancomoján. Personalmente me he tomado la libertad de hacer unos comentarios sobre la misma, que haré posteriormente cuando veamos lo relacionado con la llegada de Bolívar a nuestro medio. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión, o prefieren al terminar la charla. Yo creo que al terminar la charla, como se hace normalmente. Oh, ok, perfecto. Entonces, una de las cuestiones que ha llamado la atención a todos nuestros historiadores ha sido la fecha de llegada de Bolívar, del coronel Simón Bolívar, a Cartagena. Por ejemplo, en las memorias del general Daniel Oleari se dice: Cartagena era entonces capital de la provincia del mismo nombre y asiento de su gobierno, a cuya cabeza se hallaba el joven Manuel Rodríguez Torices, que había abrazado con ardimiento la causa de la patria y dedicándole sus talentos y virtudes. Bolívar llegó a aquella ciudad a mediados de noviembre de 1812. Para Sergio Elías Ortiz, también ubica, dice, el futuro libertador Simón Bolívar había llegado a Cartagena a principios del mes de noviembre, escapado de las manos de Monteverde. Para Manuel José Forero, logró Bolívar salir de Venezuela y llegó en noviembre de 1812 a Cartagena. Y para el señor coronel Lozano Cleves, la situación es un poco diferente cuando afirma que después de una serie de estrecheces económicas y vicisitudes padecidas que habían templado su voluntad y afirmado su juicio, se embarcó a Cartagena, en donde tremolaba la bandera de la libertad. Bolívar llegó a esta ciudad a fines de noviembre de ese mismo año.
Como vemos, existe disparidad de criterio en cuanto a la fecha de llegada a Bolívar. Les comento lo que ha sido mi investigación personal. Me fundamento en gran parte por una polémica que se suscitó hace algunos años entre el doctor Gabriel Porras Troconis y el doctor Amador y Cortés. El doctor Amador y Cortés llegaba a la conclusión de que Bolívar había llegado a Cartagena entre el 15 y el 16 de octubre, el 16 de octubre de 1812, fundamentándose para ello de que no podía ser a finales de noviembre. Hay un documento que existe firmado en Cartagena el 2 de noviembre, que es donde da a conocer de cómo el comportamiento de Monteverde después de la capitulación de Caracas. Entonces, eso era lo que sostenía el doctor Porras Troconis. Amador y Cortés le dicen, no señor, el 2 de noviembre Bolívar estaba acá en Cartagena. Posteriormente se encontró un documento en el Archivo General de la Nación de fecha 5 de noviembre, donde Bolívar certifica que un coronel francés ha estado al servicio de los patriotas. Entonces, con ello corroboraba lo manifestado inicialmente. En atención a dicho amigable encuentro entre dos historiadores de las calidades anotadas, comencé a hacer la búsqueda y a cotejar lo manifestado por diferentes. Y encontré que en un libro del año de las autoridades holandesas se manifiesta que Bolívar, en primer lugar, otorga un poder. El 16 de octubre otorga un poder a un abogado allá en Curazao, ya que le habían sido embargados sus bienes, para que lo asista en todo lo que sea necesario. Y agrega en ese poder, palabra más, palabra menos, que piensa partir muy rápido para Cartagena. O sea que si tomamos en cuenta como fecha de partida para Cartagena, saliendo de Curazao, el 16 otorga el poder y hace la manifestación de que sale para Cartagena. El 17 tendríamos que sería ese día de salida. La navegación entre Cartagena y Curazao era más o menos de una semana y aproximadamente, eso depende de muchos factores que actualmente no es posible, pues, o al menos yo no los he conocido, las características del bergantín en que viajó, las condiciones del viento, etcétera, etcétera. Pero me atrevo a darle, habiendo consultado expertos, una semana. Entonces tenemos que del 17 de octubre del 12, él está llegando a Cartagena aproximadamente el 23 de octubre. Lo que sí sabemos con certeza es que el 29 de octubre él asiste al zarpe asiste a la despedida que se le hace a Manuel Palacios y Fajardo, quien es un plenipotenciario nombrado por Rodríguez Torices para actuar ante las autoridades de Estados Unidos y ante el señor embajador de Francia en Washington para efectos de recabar ayuda para nuestros países en la lucha de independencia. Es con estos detalles como les confirmo pues la fecha a la cual yo he llegado a conclusión, el 23 de octubre. Bolívar ya se encontraba acá. Ahora, cuando Bolívar llega acá, a él se le da un tratamiento especial por parte de Rodríguez Torices. Conocemos de que los militares que venían de otros países debían cumplir el reglamento adoptado por Cartagena de Indias. Entonces, ellos nos está diciendo que eso era la generalidad y en efecto Bolívar lo cumple. Pero a Bolívar se le da el reconocimiento, punto número 1, de su grado militar. Se le reconoce como coronel. Punto número 2, se le nombra inspector de milicias. Además de ello, inspector del ejército. Ahora, ¿por qué ese tratamiento especial? Yo me atrevo a considerar
que Rodríguez Torices ya sabía quién era Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque en el Argos Americano, ustedes recuerdan aquella referencia que hice al año 10, existen 3 noticias dando cuenta de lo que han realizado los representantes de la Junta de Caracas ante las autoridades británicas. Y en ella se destaca el nombre de Simón Bolívar, de López Méndez y de Andrés Bello, quien era su secretario. O sea que Rodríguez Torices ya conocía o tenía referencias de quién era el coronel Bolívar. Y el coronel Bolívar es la persona que se presenta ante él, pues venía de Curazao, donde hasta los bienes le habían sido embargados. Pero sin lugar a dudas, Rodríguez Torices es la persona quien le da la mano a Simón Bolívar. Y como digo yo en mi libro, es la persona con la cual le intercambian conocimientos de la situación caótica que se había vivido en Caracas, en Venezuela. Acordémonos del terremoto del mes de marzo, ¿ah? Y lo que estaba viviendo Cartagena en ese entonces. Ya sabemos de que los curas habían puesto prácticamente bajo estado de sitio a Cartagena. No se mandaban alimentos para Cartagena. De ahí fue necesaria la operación en Bahía Cispatá. ¿Ah? Entonces, con ese cúmulo de problemas que maneja Bolívar, que maneja Rodríguez Torices, pues ambos saben que tienen que buscar soluciones. Y lo primero de ello, ¿qué es? Analizar la conducta de Monteverde en Caracas, y donde se llega a una conclusión después de ese análisis. La guerra es la única solución que tenemos por delante. En eso están totalmente de acuerdo Rodríguez Torices y Bolívar. Pero aquí viene una cuestión. No hay plata. Los soldados marchan sobre su estómago, eso lo saben 1000 veces mejor ustedes, señores generales y almirantes. Los soldados marchan sobre sus estómagos. Eso sí no tiene vuelta de hoja. Y entonces aquí es donde viene el gran cabezazo, llamémoslo así. Cartagena había estado y era parte de las Provincias Unidas de la Nueva Granada desde el 27 de noviembre de 1811. Y en los estatutos de las Provincias Unidas de Nueva Granada existen 2 normas, 2 cláusulas. La cláusula 12 y la cláusula 15. Perdón, no son cláusulas, son normas. ¿Ah? En las cuales se dicen y se ratifica que cuando quiera que las fuerzas militares marchen bajo las órdenes del Congreso General de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, este costo será a cargo de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Entonces, ya estamos dando una explicación de por qué viene la carta del 27 de noviembre de 1811, donde Bolívar se dirige al Congreso de la Nueva Granada. Siempre nos han dicho después de que ese fue un documento, pues le dio por escribir al Congreso. No, señores. Ese acudir al Congreso tenía una finalidad directa. Y eso era lo que habían pensado Rodríguez Torices y Bolívar. Y en este documento, ¿qué dice Bolívar? Firmado junto con Vicente Tejera. Pues, ni más ni menos. Tenemos la seguridad de Venezuela, la seguridad de la Nueva Granada implica invadir a Venezuela, implica recobrar a Venezuela, quitarla de las manos realistas y pasarla a las manos patriotas. Esta es la explicación de ese documento, que raramente la vemos en
cualquier libro. Ah, no, en Cartagena Bolívar expidió 3 cartas, pero ¿qué finalidad tenía eso? ¿Para dónde iba? ¿Por qué de la noche a la mañana le da por escribir al Congreso de la Nueva Granada, de las Provincias Unidas? Esa era la finalidad que tenía. Y este documento, que es del 27 de noviembre de 1812, es ratificado por el llamado Manifiesto de Cartagena, donde ya sin ningún ambaje, sin ninguna reticencia, sin ningún temor, dice, vamos, tenemos que invadir a Venezuela. Y me dirijo a invadir Venezuela. Ahora sí estamos entendiendo el porqué de esos 3 documentos. Eso no fue locura. Eso no fue una noche de luna llena, pues, en las playas de Boca Grande, no. Eso fue el pensamiento de 2 genios que tenían y tuvieron una empatía grandísima. Todo ello lo explico en mayor detalle en mi libro Manuel Rodríguez Toriz, son 3 tomos. Pero esas son las conclusiones a las cuales yo he llegado. Y entonces, de ahí, el paso siguiente, ¿cuál es? Pues lógicamente nombrar a Bolívar con la poca ayuda que yo le puedo dar, como son 150 hombres, para que y por eso lo nombro comandante en Barrancas. Siendo comandante en Barrancas ya tendrá posibilidad de desplazarse hacia el oriente, en búsqueda de Ocaña, en búsqueda de Cúcuta. Y es así como lo efectúa. Ahora, vuelvo un poquito atrás a la batalla de Mancomoján. La batalla de Mancomoján tuvo unos efectos grandísimos. Y ello Escúchenme. Pero uno de los efectos que trae Mancomoján lo da a conocer Fray Joaquín Escobar y llega y manifiesta. Analiza las causas, Fray Escobar analiza las causas de la victoria obtenida y sus consecuencias y relata. Tercero, en tercer lugar, esta victoria fue la que aterró y abatió a los enemigos hasta el extremo de obligarlos a abandonar todos sus puntos fortificados del Magdalena, desde Santana hasta Tenerife inclusive, que por 3 días dejaron desamparados de resultas del espanto que les causó su derrota en Mancomoján, no creyéndose seguros ni aún en aquella fortificación verdaderamente inexpugnable, dejándonos libre aún después de restituirse a Tenerife, la comunicación por aquel canal desde Momposa hasta Zambrano y evacuando todo el del Cauca. Ahora sí ya estamos entendiendo el por qué la primera fase de la campaña admirable que sale de Bolívar en Barrancas, por qué Tenerife, la guarnición española la abandona, y por qué sucede lo mismo en Guamal y Banco, y el Banco. ¿Por qué? Porque ya había sucedido la batalla de Mancomoján. Y sin embargo, la batalla de Mancomoján es escasamente mencionada por José Manuel Restrepo o por Arrubla Llenao. Estos son hechos de la historia del Caribe que uno dice, pero ¿por qué no se nos ha explicado esto de manera lógica? Y de ahí, de llegar Bolívar, arrancar con la Tenerife, donde da a conocer una carta lindísima acerca de las condiciones de Rodríguez Torices y de las actitudes, va al Guamal, va al Banco y demás, va a Ocaña, va a Cúcuta el 28 de febrero, y de ahí en adelante llega a Caracas. Esa es la campaña admirable. ¿Ah?
me preocupa el factor tiempo. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, yo creo que ya podemos pasar a otro, otro elemento que debemos tener en cuenta y es concluida la revolución de los curas, tenemos de que en 1815 el virrey Montalvo y demás tratan de volver a repetir la jugada, la famosa carta aquella dirigida al obispo y demás, al cual les hice referencia. Pero entonces ya Rodríguez Torices estaba advertido y ya conocía más o menos cómo era el manejo de la situación. Y para ello, ¿qué hace? Le dice al cura de Monpós, Fernández de Sotomayor, que proceda a expedir un catecismo político. Y es Rodríguez Torices quien da la orden de la expedición de ese catecismo político, de ese catecismo político, el cual es de tal incidencia que el general Santander, posteriormente en 1820, lo repite de nuevo. Entonces, con estos elementos ya regresemos a Cartagena, donde en el año de 1814 viene una correspondencia de Rodríguez Torices con Montalvo, y Montalvo le dice, pues prácticamente ya han sucedido los hechos, Fernando VII ya ha recobrado su trono, hagamos, lleguemos a una amigable composición. Rodríguez Torices, con un sarcasmo muy grande, palabra más, palabra menos, le corresponde, eso no me toca a mí, eso le corresponde al Congreso General de las Provincias Unidas. Y así es, le manda la comunicación a lo que era su antiguo profesor, Camilo Torres. ¿Ah? Entonces, fíjense cómo cómo esa segunda carta de Bolívar al Congreso, de Bolívar al Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, el documento del 27 de noviembre, ¿ustedes creen que no lo conoció Rodríguez Torices? Si en el Congreso estaba de presidente su antiguo profesor, Camilo Torres, si estaba José Fernández Madrid y muchos de sus compañeros del Rosario, Joaquín Camacho, Castillo y Rada. Entonces, ¿quién fue el que le dio la última, llamémoslo así, el último chulo a esa carta del Congreso? ¿Les suena a ustedes raro que yo manifieste que fue Rodríguez Torices? No, estoy seguro de que Rodríguez Torices conoció todo ese poco de cuestiones y le impartió su aprobación. Allí estaban sus amigos. ¿Ah? Pero entonces fíjense cómo todo se va cerrando y llega el momento en que esta comunicación de Montalvo le da respuesta a Camilo Torres, ratifica lo manifestado por Rodríguez Torices y termina diciendo que lamenta mucho pues que un americano como es Montalvo, nacido en Cuba, cubano de nacimiento, se tenga que morir sin el consuelo de ver estas tierras bajo las autoridades españolas. En esas estamos cuando en el año 14, y de aquí damos un salto, llegamos al año 15, y en el mes de septiembre Rodríguez Torices se entera de que han sido modificados los estatutos de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y que ahí en adelante las autoridades de las Provincias Unidas será un triunvirato. Ese triunvirato en el mes de septiembre del año 15 nombra a Rodríguez Torices como miembro del mismo. Entonces, Rodríguez Torices tiene que desplazarse de Cartagena, viene la renuncia de Rodríguez Torices a la jefatura, pues, y a la dictadura prácticamente de lo que ejercía él en el estado de Cartagena. De ahí, en el mes de abril, llega a Bogotá, comienza a ejercer el triunvirato. Se me olvidaba un detalle, es que con fecha 18 de junio de 1814,
Rodríguez Torices manda una carta a Camilo Torres informándole de se nos viene encima la reconquista española. ¿Qué vamos a hacer sobre el particular? Con esa carta, que es una alerta general, le dice a Camilo Torres, tenemos que ver qué hacemos. No podemos seguir en esta situación de que no hay nada que hacer. España, la reconquista viene, señor. ¿Usted qué cree que España se va a olvidar de todo lo que ha sido nuestro, nuestra lucha? Ni olvídese. ¿Ah? ¿Qué debemos hacer? ¿Ah? Y en una comunicación del 18 de junio del año 14 le dice, excelentísimo señor, le escribe Rodríguez Torices. Las gacetas que incluya vuestra excelencia le impondrán por extenso la extraordinaria terminación que ha tenido la guerra de Europa. Confinada en una isla del Mediterráneo, el que no cabía en el vasto imperio de la Francia, muerta su dinastía y renaciendo la de Borbón sobre los tronos que ocupaban Fernando VII en Madrid y a punto de partir de Londres para París, Luis XIV. Acontecimientos de tal naturaleza, tan decisiva y perentoria y de un influjo incalculable sobre el tiempo, nos permite manifestar lo siguiente. No nos engañemos. Los españoles van a comenzar la conquista en las circunstancias más ventajosas para ellos y las más contrarias a nosotros. Y el interés, la antigua posesión, el punto de honor y un mortal encono van a serla tan bárbara como la primera. No se equivocó Rodríguez Torices. Todos conocemos lo que fue la reconquista española. Pero a esta carta de septiembre del 14 no le conozco respuesta. Más adelante dice, yo paso, Rodríguez Torices, pues a proponer a vuestra excelencia la medida y providencias que se me ocurre deben tomarse sin pérdida de tiempo. La primera es que se acerque a este punto el Congreso o una diputación de sus miembros tan plenamente autorizada que pueda obrar por sí todo lo relativo al gran objeto de salvarnos de los peligros que nos amenazan. Este gobierno, dice más adelante, si el Congreso residiera en Cartagena, con solo recibir las noticias que todavía tardarán mucho en saber, reformaría sin duda aquellos artículos porque viera que sería una impertinencia y ahora a hacer reclamaciones a Jamaica. Como punto 2 decía, penétrese al Congreso, como ya es tiempo, aunque tarde de penetrarse, de la importancia de esta plaza. He dicho nada de la absoluta necesidad de conservarla y defenderla a toda costa para conservar y defender en ella las demás provincias y la confederación de la Nueva Granada, que es necesidad pensar sobrevivan a su caída. No se equivocó en ningún momento. Cartagena fue la única ciudad que opuso verdadera resistencia al ejército expedicionario de Pablo Morillo. Vuelvo a repetirlo, en nuestra situación presente, lo porvenir espanta con la perspectiva más espantosa. Puede ser tiempo de prevenirlo y por eso me apresuro a conjurar a vuestra excelencia en nombre de la libertad, que se nos escapa de las manos de la Nueva Granada, que oye ya el ruido de nuevas y más pesadas cadenas que vienen a presentarle sus tiranos. A nombre de la patria y de nuestras más dulces esperanzas a punto de deshacerse, que se interese y tome a todo empeño el inclinar al Supremo Congreso a adoptar inmediatamente y poner en ejecución las medidas que dejo indicadas y todas las demás prudentes, enérgicas y eficaces que usted considere. En otro párrafo dice, ha cumplido ya Cartagena en esta comunicación con lo que le impone su deber como atalaya de la Nueva Granada, con el objeto de llenar igualmente la más difícil y gloriosa responsabilidad que le insta ya y le urge como su antemural. Es conocido por ustedes que esta carta no se le dio, no conozco respuesta, pero la reacción vino a presentarse en el mes de diciembre de 1815, cuando se manda a Bolívar sin armamento
a invadir Santa Marta. ¿Qué pasó ahí? Punto interesante de investigar. De ser elegido como parte del triunvirato, el cual ejerce junto con inicialmente con Custodio García Rovira y con José Manuel Restrepo, quienes prácticamente no, no lo ejercen el cargo, pasa a estar a don Antonio Villavicencio y José Miguel Pey. Con ellos termina la parte esa de triunvirato. Y volvemos a donde comenzábamos. ¿Ah? Se da cuenta de que el manejo por un triunvirato de la difícil situación que maneja la Nueva Granada es muy complicado. Entonces llega el mes de noviembre y presenta una reforma donde él tiene en cuenta todas sus experiencias del año 12 y donde llega y dice, señor, nómbrese un presidente que sea responsable de todos los hechos, que la responsabilidad no se diluya. Y ahí es donde se nombra a Camilo Torres como presidente y a Rodríguez Torices como vicepresidente de la Nueva Granada. Ambos renunciarán a su cargo el 12 de marzo y posteriormente, por considerar que era la ciudad que más garantía les ofrecía, se van para Popayán. En Popayán, eso es algo interesantísimo, pues ustedes se estarán preguntando por qué fui a dar a la Argentina. Pues resulta de que José Manuel Restrepo habla de un capitán inglés corsario. Pues resulta que el capitán inglés corsario es el señor almirante Guillermo Brown, padre de la Armada Argentina. ¿Eh? Y entonces él tiene una intervención, pero Rodríguez Torices ni ninguno de sus acompañantes, Camilo Torres, el Sabio Caldas, Conde Casa Valencia y demás, conocían esa situación de Bravo. Por eso no comparto la manifestación de José Manuel Restrepo. Ellos nunca llegan y nunca van a Buenaventura. Posteriormente, y debido a estar en una finca del Sabio Caldas, de Francisco José de Caldas, mandan a un sirviente a hacer una serie de compras que lógicamente era para la supervivencia de muchas personas. Las autoridades españolas le llaman la atención este hecho y por ello hacen un operativo destinado a detener a todas las personas que allí se encontraban. Esta fue la detención de Camilo Torres, Manuel Rodríguez Torices, Conde Casa Valencia y José Manuel Dávila. Son detenidos, son traídos a Bogotá el 2 de octubre, llegan a Bogotá el 2 de octubre. El 3 de octubre se hace su respectivo proceso, se hace el respectivo proceso, se expide condena, el día 4 es notificado de la sentencia a horca, el día 5 no hay verdugo adecuado, el día 5 en la esquina suroccidental de la Plaza de Bolívar, junto con Camilo Torres, Conde Casa Valencia, José Manuel Dávila, es fusilado. A Camilo Torres, a Manuel Rodríguez Torices, se le impone una pena especial y es que sus cadáveres sean izados en la horca. Posteriormente, la cabeza de ambos será arrancada de su cuerpo. Esa es a grosso modo, excúsenme los errores, las fallas, pero esa es la vida de Manuel Rodríguez Torices. Tenía 28 años. Gestor de muchas expediciones militares, más que muchos otros próceres colombianos. Pero bueno, esa es la historia de su vida. Muchas gracias. Bueno, magnífica exposición, don Andrés Rodríguez. Ha sido algo sumamente importante y trascendente lo que nos ha contado. Es una aclaración sobre una etapa sumamente complicada, pero sumamente importante de nuestra independencia.
La actitud de Manuel Rodríguez Torrijos pues ha sido en realidad un ejemplo grandioso para Colombia y para sus habitantes. Tenemos que tener siempre en cuenta. Y me parece sumamente interesante que usted haya penetrado toda esa información y nos la haya regalado aquí en esta tan excelente conferencia. Muchas gracias, pero tengo que darle la palabra a los asistentes que deben estar ansiosos de hacer algún comentario a todo lo que usted dijo. Doctor Santamaría, si me permite un segundo, porque estaba olvidando un detalle. Usted hacía referencia a la importancia de conocer estos hechos para el momento actual en que vivimos en la República. Claro. A mí se me olvidó comentar lo siguiente. En el año 15, Rodríguez Torice fue acusado de participar en una conspiración para efectos de entregar el poder a las autoridades españolas. Le comento simplemente lo que fue la posición de Rodríguez Torices. Cualquier comentario sobra. Rodríguez Torices se entera y llega y le manifiesta al secretario de Estado: honorable secretario de Estado, a consecuencia de haberse calumniado atrozmente mi honor, suponiéndoseme complicado en la última conspiración descubierta en esta ciudad, he concurrido hoy al Supremo Congreso pidiéndole que se me juzgue en la forma prevenida para estos casos, y como mientras no se declare perfectamente mi inocencia, parece poco decoroso al mismo gobierno la concurrencia al despacho de uno de sus miembros indicado, aunque injustamente de conspirador, usted se servirá a hacer presente al gobierno general mi determinación de no continuar en el ejercicio de mis funciones hasta que el Congreso decida sobre mi solicitud y mi honor quede vindicado. Ejemplo dado en el año 15. ¿Qué hacemos con el año 2024? Pues lo que quería era abundar en lo dicho por usted con relación al doctor Rodríguez, que nos dio una conferencia muy interesante, llena de datos, de historia, de academia, que es de gran valor para todos los que queremos la historia. Eso nos lleva a no olvidar lo que él nos ha dicho, entre otras cosas, la crueldad que tuvo la Reconquista española. Fue una masacre la que hubo de todos nuestros líderes, de todos nuestros próceres. Esa gente no fue juzgada, fue asesinada de la forma más cruel y espantosa que haya podido ocurrir. De manera que eso no lo podemos olvidar nosotros como amantes de la historia. Y mis felicitaciones nuevamente al doctor Andrés Rodríguez por esa conferencia que llena de información, de datos y de una memoria que él ha hecho gala en su conferencia, que es verdaderamente admirable. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel. Señor presidente. A ver, Juan Salcedo. Salcedo. Bueno, enorme satisfacción por haber escuchado a Andrés Ramón Rodríguez Pizarro. Lo conozco hace mucho tiempo y él también me conoce. Su padre, seguramente algunos no lo saben, fue alcalde de la ciudad de Bogotá, precisamente. En tiempos en que del 55 al 57, que coincide con la estadía de Gentil Almario Vieda y de quien les habla en la Escuela Militar de Cadetes. En ese tiempo, en la visita a una de las familiares mías acá en Bogotá, conocí a Silvia Pizarro, una mujer extraordinaria, y pues al alcalde, por supuesto, lo oíamos y lo mencionábamos, pero fue un hombre muy importante, de manera que Andrés Ramón quería dejar esa constancia, porque
pues el antecedente ese inmediato de tener un padre de alcalde de Bogotá es algo muy importante. Hay una cantidad de informaciones extraordinarias. Su abuelo era Ramón Rodríguez Diago, y cuando digo Rodríguez y Nieto el Diago, aparece ese Diago como parte de mi propia familia, de manera que mi madre es Lora Diago, precisamente. De manera que esos Diago de Cartagena, San Juan y San Jacinto, pues son de los mismos. Y el doctor Diago Pareja, eminente médico en Sincelejo primero y después en Barranquilla. Entonces, el recuento que ha hecho este expositor extraordinario sobre Manuel Rodríguez Torices nos deja suficientemente ilustrados sobre la personalidad tan extraordinaria de Ramón Rodríguez Torices y Quirós, asesinado, como dice Gentil Almario, el 5 de octubre de 1816 acá en Bogotá. Hace parte de los mártires que Pablo Morillo, con lista en mano, que propiciada por Sámano, pues lógicamente por donde pasaba iba dejando una estela de sangre tenebrosa. Entonces todo eso fue un recuento maravilloso que ha hecho Andrés Ramón en la vida de este famoso personaje de la historia del país, un destacado hombre que triunfó en todas las cosas en donde se propuso participar, de manera que lo oímos trabajando por Cartagena, trabajando en Bogotá, magistrado de diferentes y en muy importantes cargos. Me decía que me pongo a escarbar un poco y encuentro una cantidad de cosas extraordinarias que yo las tenía olvidadas, pero por ejemplo que Ramón Rodríguez Diago, el abuelo de Andrés Ramón, hermano nada más ni nada menos que de Foción Rodríguez Diago, párroco de Calamar. Recuerdo que en el programa inicial de Germán Bustillo con Gozaín habló de que un párroco de Italia que tenía aire acondicionado en el confesionario para el verano y calefacción en el invierno. Entonces Germán Bustillo, hombre extraordinario y muy inteligente, dijo, pues me hace recordar al padre Foción Rodríguez que confesaba en la hamaca. De manera que después me tocó aclararle a Gozaín fuera del programa, y digo, no es que confesaba en la hamaca, sino que las damas que caían en manos de Foción terminaban en la hamaca. Y el producto de esto, como pude constatar después en un libro de Diógenes Arrieta, tuvo 43 hijos. De manera que hay cosas tan extraordinarias como cuando Germán Bustillo me dijo, no, si es que ese señor fue el abuelo de mi papá. Y el abuelo de Simón Rodríguez, magistrado de la Corte Constitucional, que participó en 3 tomas guerrilleras del M-19 y coincidió él ahí en eso. Entonces, Foción, pues era el abuelo, como le dije, de Bustillo Rodríguez, padre de Germán, y el presidente de la Corte Constitucional. Pero bueno, esas son anotaciones al margen. De manera que el recuento que ha hecho Andrés Ramón sobre Manuel Rodríguez Torices y Quirós nos deja suficientemente ilustrados, o nos ha hecho un recuerdo extraordinario de quién fue este hombre que engrandeció la historia de Colombia, engrandeció Cartagena, su ciudad, y de una labor y dedicación extraordinaria, abogado como Andrés Ramón, de manera que mis sinceras felicitaciones, Andrés. Tuve, como te dije, la oportunidad de conocer a Silvia Pizarro aquí en casa de Alvalora Diago, quien te manda muchos recuerdos. Muchas gracias, te felicito, extraordinaria tu conferencia, Andrés Ramón gracias, Rodríguez. Juan. Por favor, la reciprocidad existe y a Alba no solamente le dan mis recuerdos, sino que me le das un fuerte abrazo y un beso bien grande que la recuerdo todavía con mucho cariño. Te
comento lo siguiente dando alcance a tus palabras. En el nuevo malecón de Barranquilla se ha puesto el decreto por el medio del cual Rodríguez Torices Manuel le otorgó el carácter de ciudad a Barranquilla, a la de Villa. Estamos viendo ver la manera de que el próximo 7 de abril los descendientes de Rodríguez nos hagamos presentes en Barranquilla y acudamos como un homenaje a Manuel al malecón. El sitio será el sitio donde está su placa, el lugar donde está su placa. Un fuerte abrazo, Juan. Te agradezco. Yo creo que amerita realmente una estatua. Ya colocaron una estatua extraordinaria de Shakira, un personaje pues muy importante para Barranquilla, pero amerita también una para Manuel Rodríguez Torices por todo lo que él ha hecho. Y simplemente ese calificativo que le dio a Barranquilla, pues es un impulso extraordinario para la ciudad. De resto, pues muy sumamente complacido, sumamente complacido. Y Alba, desde los 94 años, te manda un recuerdo espectacular. Claro, ella sigue vivita y coleando en su viudez, pero alegre, va con mucha frecuencia a Cartagena. Ella bueno. no es fácil que se monte en un avión, pero los hijos la convencen y la llevan y es feliz y vive una vida extraordinaria allá pues va a Barranquilla, va a Cartagena y va a San Jacinto también. Eso no es fácil. De manera que un recuerdo muy especial de parte de ella. Andrés, gracias, qué gran satisfacción. Recuerdo a tus hermanas que tenían un restaurante sobre la 11 con la 80 y pico. Expo 70. Expo 70, exactamente. Yo las conocía ya. De manera que, bueno, muy complacido de tenerte aquí en esta fecha memorable de la sociedad bolivariana. Has sido una persona muy, muy importante para la historia que remueve esta sociedad bolivariana, de la cual me precio de ser el vicepresidente, pero yo no tengo los méritos históricos para ser el vicepresidente, pero sí para ayudar a Miguel Santamaría en el manejo y en la dirección de la sociedad bolivariana. Muchas gracias. Excelente, y cuenten con mi colaboración en todo lo que pueda ayudar, ¿ok? Gracias, Almirante. Muchas gracias. Doctor Andrés Rodríguez, muchísimas gracias por su conferencia. Muy, muy interesante y muy completa. Eres uno. Me tocó en alguna oportunidad, precisamente acompañando al doctor Miguel Santamaría, viajar a Cartagena, y en Cartagena me adjudicaron pues para dar una charla sobre Manuel Rodríguez Torices en la Universidad de Cartagena. Entonces pues tuve el honor pues en esa universidad de hablar algo, nunca tan completo como usted lo ha manifestado en el día de hoy, pero de todas maneras siempre recordando que verdaderamente en la historia de Colombia él tiene un sitio muy especial que desafortunadamente, como sucede con muchos héroes nuestros, como entre otros el almirante Padilla, el país no se los ha reconocido en la forma como se les debería reconocer. Volviendo pues ¿en qué fecha llegó Bolívar a Cartagena? Yo coincido con usted. Tuvo que ser pues en finales del mes de octubre. Y coincido con usted por varios motivos. En primer lugar, la fecha exacta no se ha podido determinar, porque es que Bolívar, cuando salió de La Guaira, él salió con destino a Jamaica, perdón. Él no, su destino no era Cartagena. Lo que pasó es que cuando el buque en que viajaba, no recuerdo el nombre, pero
lo tengo en alguno de mis escritos. Ese buque hizo recalada en Curazao. Y en Curazao, el cónsul inglés eh, pidió la captura de Bolívar, porque Bolívar, cuando estuvo, en los días que estuvo al mando de Puerto Cabello, había decomisado las mercancías de un buque inglés. Entonces, los ingleses, que no perdonaban nada, querían entonces que Bolívar repusiera Gracias. el costo de lo que él les había decomisado. Y verdaderamente que lo repuso, porque todo el equipaje que llevaba Bolívar se lo decomisaron. Y Bolívar lo dejaron prácticamente en la inopia y tuvo que recurrir nuevamente a su pariente eh, en Caracas para que le mandara unos pesos y poder salir. Y salió, esta vez sí, salió en un buque pequeño, en una goleta con destino a Cartagena. Pero verdaderamente cuando Bolívar llegó a Cartagena, verdaderamente llegó sin 5 centavos. Eh, ya en Cartagena se encontraban varios oficiales venezolanos que habían salido también prácticamente huyendo de Venezuela a raíz de la caída de Miranda. Entre ellos, los tres que usted expone, que fueron los que les dio Cartagena, los puso al mando de las tropas de Cartagena para defenderla. Carabaño, que tenía que ser la parte de Sucre y de las Sabanas, que eran prácticamente desde donde se abastecía Cartagena. Los hermanos, ay, Dios mío, eran dos hermanos, los que mandaban. Carabaño, Ah, Carabaño, Carabaño. Uno de ellos, Miguel y Fernando. exactamente. Miguel estaba de comandante y Fernando también había participado con Bolívar en el apresamiento de Miranda. Eh, y el otro, pues, Labatut, que Labatut tenía como misión tomarse a Santa Marta, ya que Santa Marta se había reforzado y había hecho incursiones ya sobre el costado occidental del Magdalena. Entonces, cuando Bolívar llegó, verdaderamente llegó incógnito, ya nadie lo estaba esperando. Y, y la verdad es que parece que los oficiales venezolanos que estaban allá no lo estaban mirando con buenos ojos. Y no lo estaban mirando con buenos ojos por él haber obtenido directamente un pasaporte oficial para poder salir de, de Venezuela. Eso del pasaporte lo enredó y verdaderamente dentro de los militares venezolanos había mucho resquemor hacia Bolívar porque consideraron que verdaderamente Bolívar no había sido leal con Miranda. Bueno, eso es una historia que para hablar de eso se necesita una exposición muy larga, pero esa fue la verdad. Eh, aparentemente, quien inicialmente pudo tener contacto con las autoridades de Cartagena no fue directamente con Rodríguez Torices, sino fue con los hermanos Gutiérrez de Piñeres, porque entre los Gutiérrez de Piñeres y Bolívar había una relación sanguínea. Ellos eran parientes y se conocían y fue por intermedio de ellos que llegó Bolívar allá. Llegó pues al gobierno, al alto gobierno. Eh, a Bolívar, el primer documento que hace en Cartagena
es la carta a las provincias que estaban en Tunja, es decir, la capital de las Provincias Unidas era en Tunja, y es la primera carta en que él está solicitándole que le den un apoyo porque es necesario la guerra contra los españoles y pasarla a Venezuela. Incluso que tiene ahí hay una frase que si más no me equivoco decía que Caracas es a Maracaibo como Venezuela es a la Nueva Granada. Y con eso estaba diciendo, pues, recordando que la caída de Venezuela, de la Primera República de Venezuela, se había originado por la caída de Maracaibo, y de Maracaibo entonces fue cuando los españoles pudieron dirigirse a Caracas. Y entonces él lo que quería decir es que si cayó Maracaibo, también caía Caracas, y si caía Venezuela, también caería la Nueva Granada. Mana que ese es un asunto bastante interesante, pero posteriormente a Bolívar sí le reconoce Rodríguez Torices, le reconoce el grado de coronel en vivo. Es una designación que he preguntado qué significaba, de por qué era el término en vivo, pero verdaderamente nunca he tenido una respuesta satisfactoria sobre ese aspecto. Pero lo que sí es decir que Bolívar, que prácticamente llegó sin nada a Cartagena, el apoyo de Rodríguez Torices y del gobierno de Cartagena fue el que le dio la posibilidad nuevamente de recuperar su grado militar y de ahí poder tener alguna actuación. Según ese momento, simplemente era para que estuviera a órdenes de la Batut en cuidando el puesto de Barranca la Vieja. Y ese puesto de Barranca la Vieja era un puesto que era importante porque era prácticamente donde se podría hacer control del Magdalena sobre el costado occidental, ya que el costado oriental del Magdalena lo tenían completamente dominados prácticamente los españoles. Y ahí prácticamente de esa acción, pues prácticamente Bolívar viene y en vez de desobedece las órdenes de la Batut, y entonces se inicia su campaña del Magdalena, yendo a Tenerife y siguiendo pues hasta después llegar a Ocaña y pasar a Cúcuta. Y empezando allá desde Cúcuta la campaña admirable. Entonces, eh, ahora hay otros documentos, los documentos que escribe Bolívar en Cartagena. Yo creo que no los escribió en Cartagena. Durante el tiempo que estuvo preso o detenido o pues allá en Curazao, él tuvo mucho tiempo de leer, escribir y meditar. Y entonces esos documentos, el primer documento que es pidiéndole a las Provincias Unidas su apoyo, el segundo documento que es carta, car- ¿cómo se llamaba esa carta? Una carta carta, ah, perdón, Eh, ¿a, se a me qué fue la documento palabra está que haciendo cuál es. referencia, almirante? ¿Al del 27 de noviembre? No, en diciembre 2 escribe una carta que se llamaba Carta a los Americanos. Diciembre 2. No, Noviembre 27 fue carta a las al Provincias Unidas, Congreso. al Congreso de las Provincias Unidas en Y Tunja. el de diciembre 15 es el Y el manifiesto diciembre de 15 es Cartagena. el Manifiesto de Cartagena, Es correcto. que es el primer documento verdaderamente importante que escribe Bolívar. Eso lo vi. En fin, eh, para poder sacar en 15 de diciembre
el manifiesto de Cartagena tuvo que haber recurrido a imprenta. Y aquí la imprenta era un antepasado de tuyo, Pum Pum. Diego Espinosa de los Monteros. Claro, Sí, parece que sí, doctor. sí. Entonces, en fin, eh, esa, esa parte de la historia es una parte de la historia muy importante y verdaderamente fue el inicio de nuestra independencia. Eh, Muchas gracias, doctor Andrés. Otra cosa que quería decirle. Ah, Los marinos sabemos exactamente la importancia de los corsarios. Y la guerra de Corso era una guerra completamente... dura. no, los corsarios eran unos marinos muy avesados y prácticamente Cartagena, al dar la bandera de Cartagena para que fueran usadas por corsarios, fue la forma como verdaderamente recogió plata, porque como usted bien lo manifestaba, el Estado estaba completamente quebrado, el comercio en Cartagena estaba en cero, entonces ya como puerto no estaba funcionando y verdaderamente los gastos sí venían por todas partes. Entonces, una de las formas como pudo verdaderamente, más de imprimir moneda y todas esas acciones que hizo Rodríguez Torices, fueron muy necesarias. Y verdaderamente fue en buques corsarios cuando vino la evacuación de Cartagena cuando la toma de Murillo. La gente importante y rica de Cartagena se pudo volar y se volaron por 17 embarcaciones corsarias que estaban en la bahía. Eh, y verdaderamente, incluso las incursiones, las dos expediciones que hizo Bolívar desde Haití para terminar después con la campaña del Orinoco, esas fueron con buques corsarios, porque y verdaderamente incluso la mayoría de esos buques nunca fue la bandera de Cartagena, y porque verdaderamente en los buques, a pesar de que ya no eran corsarios porque ya fueron asimilados por el gobierno, empezaron a usar el pabellón nacional, el tricolor nacional, fue del Congreso de Cúcuta, cuando ya se formalizó la Gran Colombia y ya Colombia eh, optó por la bandera tricolor. Bueno, muchas gracias, doctor. Almirante, ratificando lo que usted me manifiesta, hay una frase y es la siguiente: es Rodríguez Torices el que lo lanza en el carro impetuoso de la guerra, haciendo temblar en derredor la tierra, como lo cantó el señor Caro. Esa es una frase pues que prácticamente lo dice todo. De otro lado, pues espero tener la oportunidad de tomarnos un café, porque yo considero que Bolívar nunca desobedeció a la Batut. Tenían misiones diferentes y así fue cumplido. Pero bueno, nos tomaremos un tinto y charlaremos sobre el particular. Le digo que ese es motivo de un estudio, de una conferencia larga. Y sobre eso lo que registran los libros de historia de esa parte es decir, verdaderamente es una repetición de las repetidoras. Y nosotros en la Armada, con el almirante Enrique Ospina Cubillos, nosotros hicimos dos expediciones para recuperar y para revisar exactamente cuál fue el itinerario. Y verdaderamente lo que registran los libros de historia nuestros, con nuestros historiadores, verdaderamente con pesar, yo puedo decir que no es cierto, porque ya repasando sobre el terreno,
Es completamente imposible que el tiempo y el espacio diera para todas las cosas que le dicen a Bolívar que pudo hacer en ese tiempo, como tener de amiga a Anita Renoir y un poco de asuntos que No había son más tiempo, de no la había intención. tiempo. ¿Ah? Ah, sí, sí, pero Sí. así es. Bueno, a ver, Nelson Roberto, adelante. Gracias, Miguel. Andrés, Gracias, almirante. hoy ha sido un día especialmente grato para mí encontrarme con mi gran amigo, compañero en la universidad, donde estuvimos todo el tiempo, degustamos café, discutimos sobre la política de nuestra patria y para mí ha sido muy grato volverte a reencontrar después de, no sé, 40 años. Así, Cierra el piano y así no toques esa tecla. Ah. y grandes recuerdos de tu hermano, con quien también tuve una amistad entrañable. De otro Gracias. lado, felicitarte porque me deleité con tu conferencia, donde vimos la profundidad de tu estudio, del proceso de investigación, de las fuentes consultadas y demás, de tal forma que yo me deleité y estoy seguro que todos nuestros compañeros de la Sociedad Bolivariana nos deleitamos enormemente con tu conferencia. De tal forma que, reitero, ha sido un día especialmente grato para mí, mi querido Andrés. Mil gracias, Nelson. Lo mismo está establecido. ¿Ok? Una respuesta rápida para el almirante. La única referencia a la desobediencia de Bolívar frente a la Batut es el diario de Bucaramanga. No hay ningún otro documento. Yo he buscado, pues sé todas las cuestiones de los problemas de nuestros archivos y demás, pero la única referencia es la de Perú de la Croix, de que Sí. Bolívar desobedeció órdenes de la Batut. No, señor, tenían órdenes. ¿Qué tenía que ver la toma de Santa Marta con Barrancas? ¿Ah? Absolutamente nada que ver lo uno con lo otro, y sobre todo que Rodríguez Torices y Bolívar ya sabían que él iba era para Caracas. Lo que hay que Seguramente hacer es sí. reconocerle los méritos a la batalla de Mancomoján. Esa fue la batalla que abrió los caminos. Pero, repito, nuestros historiadores escasamente una referencia muy sucinta sobre el particular. No, Gracias, la doctor Santamaría. desobediencia fue la Batut, ¿no? El que pidió el consejo de guerra a Pero, ¿dónde, Bolívar. qué documento hay sobre el particular, almirante? Pero nos tomamos un tinto. No, no, yo no puedo decir que hubo desobediencia, no, estoy absolutamente seguro que, que ellos dos nunca tuvieron contacto personal. Pero, almirante, ¿usted se imagina un mantuano como Simón Bolívar frente a un militar ávido de botín, como lo llaman, después de la toma de Santa Marta, frente a un Labatut? Eso es, ¿qué tiene que ver gimnasia con magnesia? Son dos personalidades totalmente diferentes. El mantuano Bolívar, ¿eh? ¿Sí? Frente a Labatut. No, nada que ver, almirante. Bueno, lo veo. Magnífico ha sido todo. Muchas gracias a este ilustre conferencista que hemos tenido hoy, que en realidad su conferencia sí fue iluminante porque despejó muchas dudas que había y sobre todo nos dio unas informaciones extraordinarias, con lo cual se lo agradecemos profundamente. Y lo invitamos a que en cualquier otra ocasión que quiera nos asista con otra conferencia tan interesante como la que ha hecho hoy, que tiene capacidad para eso y sabemos que será algo extraordinario. De resto, mis agradecimientos a todos los miembros. Entonces, diciendo eso, los invitamos a la próxima conferencia, el próximo jueves, y muy buenas tardes.
y felices sueños. Lo mismo.